Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino. Esta semana estamos conversando acerca del pecado. En el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Adán al pecar obtuvo un conocimiento de su desnudez, algo que hasta ese minuto no le molestaba. No tenía ninguna importancia. La contaminación del pecado en él lo llevó a conocer una realidad distinta de sí mismo. 2. El siguiente elemento que vemos que siente Adán es el miedo. El pecado produjo en su vida miedo, porque al desconectarse de Dios, Adán comenzó a sentirse sin respaldo, y al punto incluso de desconocer la voz de Dios. La ignorancia, producto del pecado, le infundó miedo en Adán. 3. El pecado al entrar en Adán, en resumen, produjo lo siguiente: conocimiento sin importancia de nuestra realidad viendo los defectos, alejamiento de Dios al tratar de ocultarnos, miedo e ignorancia, falta de honestidad y autoengaño, culpar a Dios y a otros no asumiendo la responsabilidad. 4. Al entrar la muerte en el hombre, que es la sentencia que Dios había impuesto a Adán si comía del árbol, se sentenció también a toda la humanidad a un límite de días en la tierra, por lo que el hombre muere cada día. A esto se refiere Pablo con la expresión estando muertos en delitos y en pecados, que menciona en su carta a los Efesios. Sin embargo, la llegada de Cristo, el postrer Adán, iba a significar la entrada de la vida en el hombre, por lo que todo aquel que está en Cristo tiene vida, según lo que nos dice Juan capítulo 10, versículo 10. Y Él es quien quita el pecado del mundo. Esto está en Mateos capítulo 1, versículo 21. 5. y último, Adán y Eva, al creerle más a un animal parlante que a Dios, fue el primer pecado que cometieron y del cual jamás se arrepintieron. El apóstol escribe en la carta a los hebreos los personajes que fueron aprobados por la fe, y Adán no está en esa lista. Pero sí está su hijo Abel, el que alcanzó la aprobación de Dios, y su testimonio perdura hasta el día de hoy. Esto está en Hebreos capítulo 11. Es increíble meditar que Adán y Eva tenían de todo en el huerto en Edén, pero aún así decidieron creerle a la serpiente en vez de afirmar su creencia en Dios. Uno se pregunta, ¿por qué querer comer del árbol del bien y del mal, si el árbol de la vida estaba allí para ellos? Adán y su descendencia hubieran habitado para siempre en el huerto si él no se hubiese extraviado, si él no hubiese puesto sus ojos en ver lo que le había sido prohibido en vez de los múltiples beneficios en el huerto. El hombre es así hasta el día de hoy. Se fija en los detalles, murmura, se rebela, reniega contra Dios, blasfema desde su ignorancia, desde su dolor, en vez de buscar a Dios, que es infinito en amor. Y como vive en el dolor, opina desde su desgracia y culpa a Dios de todo su mal. Cuando ya estamos entendiendo que el mal entró en el mundo por causa de Adán y no de Dios. El hombre responsabiliza a Dios del hambre en África, de las enfermedades, de los accidentes, de las muertes, de la falta de alimento, de las injusticias, de los crímenes, etc. Día tras día, el hombre peca y blasfema contra Dios sin entender que todo el mal ha sido ocasionado por el propio hombre. Nadie en este planeta puede estar libre de tener responsabilidad de todo lo que acontece en el planeta. Por ello que el apóstol Santiago o Jacobo da la pauta acerca de lo que es el pecado, o cuando se manifiesta el pecado. Leamos un fragmento de su carta en el capítulo 4 y dice el versículo 13: Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos.
cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante a esta es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 3 al 17, en la versión Reina Valera. La frase que reafirma Jacobo es, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con esto queda claro que desde el minuto que dejamos la ignorancia y todo aquel que conoce lo recto y bueno y no lo hace, desde ese momento empezamos a pecar. Adán no era ignorante. Dios hizo un pacto con él y le dejó establecidos los límites de ese pacto. Pero la naturaleza indómita del ser humano pudo más en él. Por esto que nuestro hermano Pablo, apóstol de la Reforma, en la carta que escribe a los romanos, estando él en Macedonia durante su tercer viaje de expansión del Evangelio, esto es, entre el 55 y 56 después de Cristo, Pablo deja claro en su carta el carácter de la misma para los romanos, teniendo en consideración todo el universo de corrupción que el imperio romano esparcía en el mundo en aquella época y que no dista mucho de lo que hoy nos toca ver en este mundo y en estos tiempos. Leamos Romanos capítulo 1 y dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, en la versión Reina Valera. Es impactante el inicio de la carta a los romanos, y cómo el apóstol está emitiendo una radiografía de todo lo que el romano hace en su sociedad. Cómo su magno conocimiento, proveniente de los grandes pensadores de Grecia, no le servía de nada, pues como negaron a Dios, Dios mismo los entregó al propio desvío de cada uno. Pablo deja claro que el lesbianismo, la homosexualidad, la idolatría, la negación de la existencia del Dios vivo
presente en todo lo creado, desde la majestuosidad de la naturaleza, plantas y animales, el milagro de las estaciones y la delicia de los frutos del campo, todo obra de sus manos, todo es muestra innegable del poder de Dios. Por ello que el apóstol reafirma que el hombre le dio la espalda al Señor. El romano prefirió enriquecer su pensamiento y negar a Dios, rindiendo culto a lo creado en vez de al Creador. El listado que el apóstol hace desde el versículo 28 al 32 es una radiografía de todo lo torcido de la sociedad greco-romana y que como un cáncer se extendía por todo el viejo mundo del Imperio Romano. Por ello que el apóstol en esta carta a la iglesia en Roma quiere evidenciar que ese mundo de corrupción no debe corromper a la iglesia de Jesucristo. Y lo que es más importante, el juicio de Dios no es impune frente a ese nivel de desvío. Continuemos leyendo la carta a continuación y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16, en la versión Reina Valera. El apóstol nos deja claro que la justicia de Dios prevalece para siempre y se ejerce, incluso en los hijos del Señor. Por ello que el nuevo pacto, que es parte de la reforma de Jesucristo, tiene un marco legal ineludible que debe ser ejercido desde el amor y no desde el miedo. Pero que si, desobedeciendo el Hijo de Dios a la ley en Cristo, éste también será juzgado. El pecado, desde el tiempo de Adán hasta hoy, trae juicio. La crítica del apóstol a algunos hombres que estaban emitiendo juicio y aparentemente dentro de la misma congregación de los hermanos en Roma, estaba repercutiendo en la fe de los hijos del Señor en ese lugar. Pero quienes estaban emitiendo juicio dentro de la iglesia son los que aprueban el listado de tipos de pecados que Pablo anuncia en el fragmento que hemos leído del capítulo 1, y lo que es peor, las hacían. Por lo visto, sabiendo lo que ocurría en Roma y quienes estaban en esto, el apóstol no quiere dar nombres porque quiere mostrar la legalidad del evangelio, mostrar la justicia de Dios y cómo Dios pagará por las obras de cada uno. Dios es amor, y claro que lo es, pero es juez justo, hermanos. Esa es la parte que a todo el mundo se le olvida, pues la religión no enseña correctamente la justicia de Dios. Tampoco condena los pecados, pues como los ministros no tienen el carácter moral para condenar el pecado, pues ellos mismos son los que practican gran parte de los pecados del listado que el apóstol deja de entrever en la carta a los romanos.
Es por ello que hoy se da rienda suelta en las congregaciones, con show de entretenimiento de los creyentes para llenar locaciones y recaudar más dinero, convirtiendo la fe en lucrativos negocios. ¿Y a eso fuimos llamados? ¿A participar de show, de cantata, de espectáculos de adoración? ¿Dónde ha quedado el mandato divino de ir y anunciar el Evangelio? El evangelista Lucas registra las palabras de Cristo a sus discípulos respecto de los últimos tiempos y les dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 33, en la versión Reina Valera. El hombre, al estar acostumbrado a pecar, y de todas las formas que hemos ya señalado en este episodio, estará en una costumbre de vida ordinaria, sin sentido y propósito, valorando más su vida que la vida que Dios le ofrece, porque sus obras son malas. El pecado ha sido el mismo desde los tiempos de Noé hasta el día de hoy. Por eso que Cristo está disponible a los que, encontrando el sentido de este mensaje, son capaces de orar para cambiar su mentalidad y convertirse al Señor, hacer un cambio en su vida y dejar de ser un pecador. ¿Quieres hacer ese cambio? Oremos al Señor. Gracias, Señor, te doy, porque vamos entendiendo lo que el apóstol está hablando, porque vamos entendiendo, Señor, que el pecado reinante en la época del imperio no es tan diferente de lo que vemos hoy día, incluso en peor instancia. Padre, yo te ruego en esta hora, por misericordia, que tú ayudes a aquellos que están extraviados en esta hora, aquellos que por ignorancia, o a lo mejor en forma consciente, Señor, han errado al blanco y están, Señor, en esta hora destituidos de tu gloria. Padre, yo te ruego que toques sus corazones por misericordia y ellos puedan hacer un cambio, y aquellos que en esta hora se reconocen pecadores puedan cambiar sus vidas, para que desde hoy comience la transformación gloriosa en ellos y haya una conversión y no ser simples creyentes. Yo te ruego para que en esta hora toques desde lo más profundo del corazón para aquellos que escuchan este mensaje y vuelvan de sus malos caminos al Señor. Yo te ruego que Señor, estas ondas corran por toda Latinoamérica, y aquellos que están perdidos en esta hora, sumidos en el miedo y el dolor, puedan llegar a la sanidad y la redención en Cristo Jesús. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca del pecado y a caminar por el reino. Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Te necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que puedo expresar. Te necesito
No quiero más volver a ser lo que antes fui. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, que solo tú eres mi Dios. Te damos a ti, oh Dios, la mejor adoración. Te alabamos hoy, Señor Cristo. Te damos a ti, oh Dios, la mejor adoración. Te alabamos hoy, Señor Jesús. Te damos a ti, oh Dios, la mejor adoración. Te alabamos hoy, Señor, a ti, Señor. La alabanza, el amor, admiración, Dios. Te damos hoy, te damos hoy. Dios, sí, aún más que a mi respirar, más que a mi canción, más que a nada más, te necesito. Más que a mi respirar, más que a cualquier canción que yo pueda cantar, oh, más que nada, te necesito, te necesito. Más que el día de ayer, te necesito. Más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, solo tú